Mis cordiales saludos al profesor y a todos los docentes. El día de hoy, mi grupo y yo hablaremos sobre el suelo. Los integrantes son Darla Michelle González, Ariana García Carranza, Andrea Jiménez Asto, Julia Parraguirre y quien les habla, Marjorie Guaranca Paz. Hablaremos un poco sobre la introducción del suelo. El suelo es el soporte natural de todos los ecosistemas terrestres y está compuesto de sustancias sueltas en las que las plantas se arraigan y crecen interactuando con otros organismos. Los suelos son susceptibles de degradación por contaminación, erosión, acción humana o por la propia naturaleza. ¿Qué es el suelo? El suelo está compuesto de minerales, materia orgánica, pequeñas plantas y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se formó muy lentamente durante muchos siglos a partir de la descomposición de las rocas supercial, por la acción del agua y los cambios de temperatura y el viento. Las plantas y los animales que crecen o mueren en o sobre el suelo son descompuestos por microorganismos que se convierten en materia orgánica que se mezclan con el suelo. Los minerales provienen de lechos rocosos que se disuelven lentamente. También puede ser transportado por el viento y el agua desde otras áreas de erosión. Materia orgánica son los productos de descomposición de plantas y animales muertos. Pueden contener mucha agua y es rica en minerales. Los microorganismos o pequeños organismos son dos tipos: los que descomponen la materia orgánica como insectos y lombrices, y los que descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes como los hongos y las bacterias. No solo viven en el suelo y ayudan a que las plantas reciclen la materia orgánica, sino que también ayudan a triturar las rocas. El agua y el aire ocupan los vacíos entre las partículas del suelo, creados por irregularidades en forma y tamaño. La distribución y el tamaño de los poros son importantes. Demasiados estomas pequeños hacen que el suelo sea denso, pesado y húmedo, y que las raíces crezcan deficientemente, o sea, demasiados poros grandes creen tierras sueltas que se secan rápido. Cuando más pequeños son los poros, más difícil es para las plantas absorber agua a través de ellos. Ahora hablaré sobre su composición. El suelo consta de tres fases: sólido, líquido y gas. La fase sólida se puede dividir en orgánico e inorgánico. Materia inorgánica son restos de rocas y minerales creados por la meteorización de grava, de arena, limo y arcilla. Orgánico está formado más o menos descompuesto por restos de organismos como excrementos, árboles y hojas. Se habla de humus cuando la descomposición de la materia orgánica es muy avanzada. Las bacterias en descomposición que convierten la materia orgánica en materia inorgánica, y las bacterias que agitan el suelo y promueven la aireación y evitan que el suelo se compacte. La fase líquida es el agua con arcilla, las sales minerales húmicas y el agua reside dentro de los poros del suelo de tamaño de pequeño mediano, como agua absorbente si los poros son demasiado pequeños y las raíces no absorberán el agua retenida. Si los poros son demasiado grandes, incluso las raíces no pueden absorber agua de gravedad, formando aguas subterráneas. Y por último, la fase gas es el aire que ocupa los poros cuya composición es similar a la del aire atmosférico, pero con menos oxígeno.
lo que resulta en una mayor actividad biológica en el suelo, como la respiración. Y por último, la formación. El clima es un factor importante en la formación y el desarrollo del suelo. Al promover la meteorización del lecho rocoso, la lluvia y el sol son dos factores que favorecen la formación del suelo. Las rocas expuestas al calor de los rayos del sol se calientan y cuando se ocurre una precipitación repentina, se enfrían, lo que hace que las rocas se rompan con el tiempo y permiten que las sales minerales de la lluvia se filtren. Esto hace que la fisura sea más pronunciada, lo que eventualmente resulta en rocks hard. Bien, ahora comenzamos con su estructura. La formación de estructura implica aglutinar y cementar las partículas individuales que componen los sólidos del suelo en unas más grandes, las cuales se llaman agregados, y se mantienen unidas a través del tiempo. Un suelo con una buena estructura es fácil de cultivar, no es arrastrado por la lluvia ni por el viento. El agua y el aire penetran muy bien, las raíces de las plantas llegan a tener un buen desarrollo. Por lo contrario, con un suelo de mala estructura, el aire no llega a penetrar. Se pegan las herramientas de trabajo y ya que cuando están húmedas se convierten en una masa muy espesa. En las clases de estructuras podemos ver desde el aspecto morfológico que la estructura del suelo se llega a definir por su forma y tamaño. En la forma es la que llega a tener la tendencia a manifestarse con un determinado hábito. Generalmente los técnicos en suelos llegan a reconocer 7 tipos de estructuras del suelo, las cuales son estructuras granulares o migajosas, estructuras en bloques o bloques subangulares, estructuras prismáticas, estructura laminar, estructura columnar, estructura subangular y angular. Por su tamaño de los agregados, las estructuras se clasifican en muy fina o muy delgada, fina o delgada, mediana, gruesa o espesa, muy gruesa o muy espesa. Siguiente diapositiva, por favor. La textura o tamaño de grano incluye la distribución de los minerales según su tamaño o diámetro, asumiendo partículas esféricas, independientemente de su tipo y composición. Las propiedades del suelo en función de su granulometría se definen como textura arenosa, las cuales son suelos bien aireados y fáciles de labrar, aunque pobres en reserva de agua y nutrientes que se pierden fácilmente por infiltración a capas más profundas. En textura limosa, esta es demasiado limo y muy poca arcilla. Estas pueden conducir a la formación de serie de estructuras masivas de malas propiedades físicas. También textura arcillosa. Esta es conocida como tierra pesada. Es un reto en la agricultura porque la capacidad de drenaje es muy limitada. Es decir, hay un riesgo de encharcamiento, las cuales también tienen una fuerte plasticidad cuando está húmedo y tiende a compactarse cuando está seco. En textura fina o equilibrada, esta es la cual se ha demostrado que el suelo óptimo presenta la mayoría de las características de los tipos descritos anteriormente. Ahora, en sus características del suelo, estas son enormemente variadas, de acuerdo al tipo de suelo y a la historia particularmente de la región donde se pueden encontrar. Pero a grandes rasgos podemos identificar las siguientes características. Se tiene variabilidad. Los suelos presentan por lo general componentes poco homogéneos en su tamaño y constitución, por lo que a pesar de demostrarse como una mezcla homogénea, en realidad poseen rocas y elementos de diversos tamaños o diversa naturaleza. Fertilidad.
La posibilidad de los suelos de albergar nutrientes, derivados de nitrógeno, azufre y otros elementos de importancia para la vida vegetal. Así se llama fertilidad y está relacionada con la presencia de agua y materia orgánica, así con la porosidad del suelo. En mutabilidad, si bien los procesos de cambio del suelo son a largo plazo, no podemos constatarlos de manera directa. Es verdad que se encuentran en constante mutación física como también química. Y por último, en su solidez. Los suelos llegan a presentar distintas propiedades físicas, entre ellas la solidez y la textura. Así existen algunos más compactos y rígidos, otros más maleables y blandos, dependiendo también de su historia geológica particular. Mi nombre es Ariana García y en esta ocasión mi tema es la contaminación del suelo. Como mencionaron mis compañeras, el suelo tiene grandes propiedades y características. Estas suelen ser variadas y beneficiosas. Sin embargo, estas suelen alterarse muy fácilmente y son por acciones mayormente antrópicas, es decir, por la agricultura, industria, minería, ganadería, entre otras. Ese tipo de modificación negativa se le conoce como degradación. Es un proceso que disminuye la capacidad actual y potencial del suelo para producir cuantitativa y cualitativamente. ¿Y qué producen? Bienes y servicios, dado que la regeneración del suelo es lamentablemente muy lenta. Por ello, compañeros y profesor, la contaminación del suelo es uno de los temas más problemáticos y a debatir. En este sentido, el suelo contaminado debe ser evaluado frente a los diversos problemas mencionados anteriormente por mi persona. Luego de haberles comentado sobre algo preocupante, pasaré a mencionarles el tema, funciones o servicios ecosistémicos del suelo. Las funciones del suelo son consideradas capacidades que tienen los suelos relacionados con la producción de biomasa y alimentos, ciclos de nutrientes, entre más. Por lo cual mencionaré algunas relacionadas a la lectura, el suelo, su relación con los servicios ecosistémicos y la seguridad alimentaria. En este caso mencionaré 4. La producción de alimentos y biomasa es una de ellas. La calidad del suelo ha sido durante mucho tiempo una cuestión difícil, por lo que su función principal se debe asegurar que el suelo esté en un buen estado, para claramente un efectivo suministro de nutrientes. ¿Para qué? Para que las plantas puedan producir alimentos y biomasa. Además, la biomasa de residuos de cosechas pueden aportar grandes beneficios. El segundo aporte es el escenario indispensable para los ciclos bioquímicos. Es esencial que haya condiciones, como mencioné antes, estables para la tierra, ya que dan vida. Además, almacenan y absorben cuanta materia orgánica del suelo tenga. Estos ciclos involucran elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros. La tercera función es el almacenamiento o fijación del carbono. El carbono almacena la materia orgánica del suelo. Es crucial para la salud y fertilidad, así como para los servicios ecosistémicos. Por ello, la fijación del carbono es la reducción de la disminución de emisiones, removiendo el dióxido de carbono de la atmósfera, para claramente almacenarlo en reservas terrestres y ecosistemas acuáticos. Por último, les mencionaré el almacenamiento y filtración del agua. El suelo, como ustedes conocen, infiltra el agua. Este es un proceso en el cual la superficie
de la tierra entra en el suelo. La tasa de infiltración es una medida de la tasa a la cual el suelo es capaz de absorber toda precipitación o irrigación. Yo soy Julie Parraguirre y les voy a hablar sobre la seguridad alimentaria y la conservación del suelo. Empezando por la seguridad alimentaria. Los suelos son de gran importancia ya que es un aliado crucial en la seguridad alimentaria y la nutrición. Este es un recurso fundamental para la vida, ya que proporciona nutrientes, agua y minerales para las plantas y árboles. Almacena carbono y es hogar de miles de millones de animales. Actualmente la cantidad de suelo fértil está disminuyendo drásticamente. Estudios muestran que alrededor de un tercio de estos se están degradando. Esta realidad será una dificultad para que en un futuro se garantice la seguridad alimentaria de todos debido a que los suelos son la base de la producción de alimentos. El concepto de conservación del suelo hace referencia a un conjunto de técnicas y prácticas agrícolas que evitan la degradación, la erosión y el agotamiento de este. Algunas técnicas de conservación del suelo son la labranza de conservación y siembra directa. Es una variación de la agricultura que intenta limitar el número de labranzas, al mismo tiempo que aumenta la protección frente a la erosión, cubriendo la tierra con vegetación. Otro, Otra técnica sería la rotación de cultivos. Propone cambiar de especie agrícola un lugar de plantar una misma durante muchas temporadas. Los agricultores que aplican este método de conservación del suelo obtienen numerosos beneficios. La rotación de cultivos ayuda a mejorar la estructura de la tierra con diversos sistemas radiculares. Mitigar la aparición de plagas y añadir nitrógeno a la tierra con leguminosas, conocidas como plantas fijadoras de nitrógeno. La agricultura de contorno, este método de conservación del suelo resulta eficaz en los terrenos en pendiente y promueve la plantación de especies a lo largo del contorno. Cultivos de franjas. En esta técnica de conservación del suelo, los agricultores combinan cultivos de alto crecimiento con otros de bajo crecimiento en aras de obtener protección contra el viento, como cuando el maíz crece en franjas junto al cultivo forrajeros. Franjas de protección. Para realizar este procedimiento de conservación del suelo, se colocan árboles y arbustos en las orillas de las masas de agua para evitar sedimentos y el arrastre de agua. Sus raíces fijan el suelo para evitar el desprendimiento y la erosión. Las copas protegen el exceso de luz solar a los habitantes del agua y las hojas que caen son una fuente de materia orgánica y alimento de los animales acuáticos pequeños. Le doy pase a mi compañera. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Andrea Blanca Jiménez Sasto y yo voy a hablar acerca de la importancia del suelo. El suelo genera gran importancia porque es una parte fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y a su vez funciona como filtro al retener las sustancias y asimismo proteger las aguas subterráneas y superficiales contra la infiltración de los agentes nocivos y contaminantes, transformando los compuestos orgánicos, descomponiéndolos para conseguir la mineralización, siendo el suelo el fundamento principal del sistema alimentario y de vida, ya que el 95% de nuestros alimentos proviene del suelo, siendo base de la agricultura y el medio ambiente, ya que crecen casi todas las plantas productoras de alimentos y oxígeno, que es vital para la vida en sí para todos y proporcionar satisfacción de necesidades a las futuras generaciones que están por venir. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Luego de todo el expuesto sobre el suelo, concluimos en que los suelos de todo el mundo no reciben el cuidado debido, puesto que la intervención humana
ha alterado los ciclos biogeoquímicos de los suelos con actividades productivas de forma de explotación intensa como la ganadería y las prácticas agrícolas o malas prácticas forestales inadecuadas. Y asimismo la expansión de las ciudades ha provocado su contaminación, puesto que varias personas desconocen la importancia en sí del suelo, teniendo que impulsar una alfabetización de esta para que de acá en vista al futuro se valore y se preserve su cuidado. Por otro lado, los datos acerca de la situación del suelo son alarmantes, ya que en el mundo cerca de 75 millones de toneladas de suelo se pierden debido a la erosión en sí de diferentes manifestaciones y agentes contaminantes, siendo que cabe recalcar que las ideas de que en el cual las dificultades que sufren los recursos naturales, que entre ellos el suelo, tienen origen en causas mayores como los desajustes que genera la economía mundial en sus modelos de crecimiento sin respetar el medio ambiente, ya que los países desarrollados son los que más se oponen a la intervención de la preservación del suelo y proponer leyes para su cuidado. Espero que le haya gustado, profesor. Muchas gracias.